Hola, muy buenas noches. Bueno, vamos a continuar la lectura de Ernesto Sábato, Abadón el Exterminador. Vamos en la página 86. Ya vamos a llegar a las primeras 100 páginas esta noche. Eh, bueno, todavía estoy buscando las formas de hacer más interactivo el programa, eh, buscando la forma de que esto nos sirva a nosotros y a todos los que, bueno, sobre todo a los que son escritores en proyecto, ¿no? Para que tengamos a través de estos grandes autores, identifiquemos herramientas de uso para nosotros que nos sirvan para pulir nuestra escritura. Yo a Sábato lo vengo leyendo desde, no sé, hace aproximadamente unos 17, 18 años. Eh, a mí me ha marcado, me ha influenciado, es uno de los autores que ha influenciado mi escritura. Sábato es un escritor muy metafísico, es un escritor muy profundo, así de lo que yo llamo de forma directa, porque toda la escritura es profunda, es un ejercicio de introspección, es un ejercicio de intimar con todas las fuerzas sobrenaturales que hay en la naturaleza del mundo. No solamente en la naturaleza íntima o la naturaleza de, del humano, sino en la naturaleza de todos los seres que existen en la narrativa aborigen, en nuestra narrativa de las comunidades ancestrales de esta tierra, le llaman las gentes. Entonces, Sabato es un escritor metafísico que utiliza todas las gentes. Puede estar utilizando animales, plantas, otras dimensiones, logra entrar tan profundo de una forma, crea un vínculo tan directo como ese libro que se llama El túnel entre diferentes realidades. Sus personajes siempre son muy inteligentes, siempre brinda datos históricos, datos de la física, datos de política, de sociología, de psicología, de filosofía. Es un escritor muy interesante. Mm, a diferencia de otros escritores que se ocuparon más de la ciencia de la escritura como la narrativa, cómo se va a contar, ¿no? Que arman una especie de monumentos o edificios de escritura. Mm, Sábato no piensa tanto en ese ejercicio. Sábato lo que hace es dejarse llevar, escribir de una forma tan íntima y tan profunda que su narrativa nos atrapa es por eso mismo, porque no nos está planteando un ejercicio como, para brindar un ejemplo más claro, como el ejercicio, por ejemplo, que hace Frank Kafka en La Metamorfosis, que desde el principio que comienza la historia nos va diciendo, nos dice que hay un tipo que se convierte en una especie de insecto y claro, pues te crea una curiosidad y te engancha con eso porque quieres saber, bueno, ¿y este man qué le pasó? ¿Cómo se convirtió en un insecto? ¿Qué fue lo que le pasó a este tipo? Entonces, pues tú quisieras saber cómo es y a veces somos perezosos y queremos ir a saber cómo pasó eso. Y si vamos a la última página no tiene nada que ver con eso, entonces para poder saberlo tenemos que leer todo el libro. Esas son técnicas de agarre, de agarrar al lector. Hay otros escritores que plantean un juego didáctico con el lector. Estoy hablando del lector, de lo que hace un escritor con el lector, que es la persona final a la que él quiere llegar. Entonces, hay diferentes tipos de herramientas y hay escritores que hicieron muy bien eso. Está Frank Kafka, García Márquez, Julio Cortázar. eh, hay un escritor que es muy reconocido por esas estrategias,
que es Mario Vargas Llosa. Y bueno, hay otros escritores que se ocupan de eso. En Sábato no vamos a encontrar eso. Si eso ocurre, es de una forma, no es de forma adrede, sino es por el instinto que tiene la escritura. Pero regularmente lo que vamos a encontrar en Sábato es la magia de entrar en sí mismo, ¿no? De aperturarse a conocerse, a plantearse preguntas, a estar todo el tiempo muy ocupado de, de entrar, de adentrarse. A dónde nunca sabemos bien a dónde se adentra. Parece que a veces se adentra en los personajes y de esa manera se refleja en el autor. El autor también a veces habla del escritor. Las cosas de Sábato están escritas en un momento, pero ya Sábato no vive en este momento, vivió 100 años. Entonces, a través de la historia, de estudiarlo, nos damos cuenta que en sus libros muchas veces atravesó la dimensión del tiempo y pudo ir a escribir cosas que luego vivió, como si atrajera esas realidades, como si las hubiera traído, ¿no? Podemos ver que en este mismo libro habla de esa idea que que pues, a él le parecía muy charro tener que escribir, eso le parecía un poco agobiante en cierto momento, y mientras su editora le pedía libros, él trataba de demorarlos. Él hacía cualquier cosa por demorar esos libros, él no quería entregar eso. Muchas veces le parecía que él no sabía bien si le estaba haciendo bien a la humanidad con eso o no, eso para qué sirve. Se hace todos esos planteamientos y dentro de todos estos temas, él tiene sus ilusiones y sus fantasías de tener un taller y vivir en un taller pequeño ahí de la pintura, ¿no? Hacer sus pinturas. Pues eso terminó haciendo. Sábato siempre fue un hombre famoso dentro de, digamos, dentro de la intelectualidad de este planeta. Mm, sus referencias van de la física, fue un físico muy importante, fue un activista político muy importante, perseguido por la dinastía de Perón, eh, fue un gran escritor y también fue un gran pintor. Y todos estos temas, él va en el tiempo hacia atrás, se queda en el presente, va al futuro, es como si pudiera tener el futuro tan presente que pudiera ver hacia atrás, que si el futuro lo viera atrás. Entonces, bueno, vamos a ver qué pescamos, qué cosas podemos pescar aquí de esta lectura de este momento, porque me he extendido un poco ya que quiero pues aprovechar esta lectura para que también nos sirva a los escritores y especialmente a los escritores en proyecto. Los escritores en proyecto que son esas personas que tienen esa voracidad, esa energía de escribir, pero pues todavía les falta de pronto lectura cuando son muy jóvenes. Bueno, de pronto haya también gente ya más grande mm, que no gusta mucho de la lectura, pero sí tiene esa energía de escribir, ¿no? Sí tiene ese llamado que hay, que empieza como en el estómago, en el ombligo, en las tripas, y pues va segregándose por el corazón y la mente, toda la piel del autor. Eh, y también están estos escritores en proyecto que sí les gusta leer mucho, que incluso voy a hacer un pequeño paréntesis porque hay un escritor que es muy de la época napoleónica, decía que el escritor inmaduro es el que escribe más de lo que lee. Bueno, digamos, estas sentencias que muchas veces hacen los escritores, a mí como lector me invita a reflexionar. No me las, no me las como enteras, pero sí que es importante leer mucho. Sin embargo, en mi proceso personal, yo llegué a un punto después de muchas lecturas, muchos, pues cientos de libros, en que yo ya no encontraba más, como mucho de qué me sirvieran los libros. Sé que hay muchos autores que todavía no he leído, algunos los he tratado de leer y no los he entendido,
otros no, simplemente no me han gustado, no han llenado ni mis expectativas. Hoy día para mí hay un problema, un vacío muy grande en la edición. Hoy día ya la edición se ha acabado como la conocieron estos tipos, estos escritores de esta época del siglo XX, ¿no? Para atrás. El siglo XXI nos ha traído grandes oportunidades a los escritores, pero los editores buscan más el escritor que tenga seguidores, ¿no? No estoy diciendo que sea solo eso, porque las editoriales pues van a querer que los libros sean buenos, ¿no? Que también sean entretenidos. Pero yo siento que hay muchos escritores, siento no, he notado, he visto, he leído en muchos escritores famosos unos errores de edición que son tremendos, que borran la narrativa lógica, crean personajes que ellos dicen que son muy inteligentes y siempre están llenándolos de esos adjetivos, diciendo que ese tipo era muy inteligente y todas estas cosas, pero uno los ve lo que hacen y eso no es inteligente. Entonces, los editores del tiempo de antes eran esos editores que muchas veces fueron más interesantes incluso que los escritores, ¿no? Que borraban adjetivos, que cogían libros de 500 páginas y las convertían en libros de 250 o 300 páginas, borrando adjetivos, quitando vacíos, mejor dicho, eran espectaculares. Yo siento que que hoy casi no lo hay, pero también me falta mucho por leer escritores contemporáneos. Entonces, sin más, voy a hacer la lectura y luego miramos a ver, reflexionamos un poco sobre qué pudimos haber aprendido aquí de sábado. Toda esa noche Marcelo camina al azar. Entró en cafés, volvió a calles indiferentes, se sentó en bancos de plazas silenciosas. Ya era de mañana cuando volvió a su cuarto y se echó a dormir. Cuando se despertó, a la tarde, pensó en Amancio. Mientras iba hacia su casa, reflexionó que su tío abuelo quizás se sorprendería demasiado, haría preguntas y él no sería capaz de responderle. No decirle la verdad, de entristecerlo, pensó en aducir otros motivos, vivir más tranquilo, pensar un poco más en sí mismo. La gente, él sabía. Subió con pensamientos contradictorios las viejas escaleras pensando, una vez más, cómo el pobre viejo podía haberse resignado a existir casi emparedado en aquel fragmento delantero de una de esas casas de 2 pisos que se hacían a fines de siglo, ahora divididas en sórdidos departamentos. Lo encontró lleno de bufandas, tricotas y abrigos, hasta su raído, sobre todo con cuello verdoso de terciopelo, señalando hacia abajo, aseguró. Sí, para el viento. Marcelito, esta noche hiela, se van a helar los frutales. Marcelo miró a través de la ventana, como si abajo en la calle estuvieran los frutales. Su cortesía era más fuerte que su lógica. Enigmáticamente, don Edelmiro Lagos dictaminó: el pampero es el pampero. Con su traje negro, su cuello duro y alto, sus puños almidonados, parecía listo para la firma de una escritura en su escribanía, en 1915. Con la mano izquierda sobre la empuñadura de plata de su bastón, semejaba un tótem indígena, somnoliento, con los ojos semicerrados. Su cara terrosa era una gran superficie geográfica con montículos de pelos y lunares, entre anfractuosidades geológicas. Su famoso silencio era quebrado de vez en cuando por aquellos aforismos que en opinión de Amancio lo hacían hombre de consejo. Ni un extremo ni el otro, el justo medio. El tiempo lo borra todo. No hay que perder confianza en la nación. Sentencias que en realidad no se producían inesperadamente, sino que eran precedidas por indicios casi imperceptibles, pero que no escapaban a alguien que lo siguiese de cerca. Era como si aquel oscuro tótem empezara de pronto a revelar alguna vida que terminaba manifestándose en un ligerísimo temblor en las enormes manos y en la gran nariz. Después del aforismo volvía a su ceremonioso silencio, con dificultades. Don Amancio comenzó a incorporarse, pero Marcelo no se lo permitió. Las cosas para el mate, eso es lo que quería.
Ando medio perjudicado de la rodilla, explicó, volviendo a sentarse. Preparó el mate con parsimonia, mientras comentaba. Así es, Edelmiro, nunca me he hallado en este clima. Después de unos minutos de silencio expresó su asombro por lo que se había pagado por un campito en Punta del Indio, un tal Fischer, le parecía. El turquito Gosen se lo había dicho. Don Edelmiro medio levantó los párpados, quizá intrigado. Ese turquito que supo tener tienda en la Magdalena, pero si era pura cañada. Iban a plantar, no sabía qué, árboles, unos árboles importados. Un negoción, así como lo veían, un negoción. ¿Qué cosa? Mirando hacia la calle, meneó la cabeza. Así pasaron un silencio de 10 o 15 minutos. Solo se oía el rumor del mate de plata, los sorbos. Después don Amancio preguntó. ¿Te acordaste de Edelmiro, aquel mocito Jacinto Insaurralde? Don Edelmiro volvió a entreabrir los ojos. Pero sí, insistió don Amancio, aquel mocito paquetón. Su amigo cerró los ojos, quizá buscando en sus recuerdos. Se está muriendo de cáncer, en el hígado, para peor. Don Edelmiro Lagos medio abrió sus ojos, quedando así un instante, quizá habiendo ya recordado a Insaurralde, quizá sorprendido, aunque nada podía deducirse de aquel paisaje desértico y silencioso que era su rostro. Sin embargo, al cabo de un momento comentó, el cáncer es el azote de la civilización. Luego sacó del bolsillo de su chaleco el reloj Longines de 3 tapas que llevaba en el extremo de una cadena de oro. Consultó la hora como si se tratara de un delicado documento de la escribanía. Cerró el reloj, lo colocó de nuevo en el bolsillo cuidadosamente y se levantó para irse. Estaba oscureciendo. Abuelo Amancio, se encontró diciendo Marcelo, como si alguien lo hubiese empujado. Sí, mijo. Sintió que una oleada de sangre llegaba hasta su cara y comprendió que jamás podría hablarle de aquel cuartito desocupado del fondo. Don Amancio esperaba sus palabras con solicitud y sorpresa, como si en una región famosa por la sequía empezaran a caer algunas gotas de lluvia. No, es decir, si va a helar, como dice. El viejo se quedó mirándolo intrigado, mientras casi mecánicamente le repetía, ya te dije, sí, para el pampero, mientras pensaba, ¿qué le anda pasando a Marcelito? Mientras Marcelo pensaba, abuelo Amancio, con su sobre todo raído, con su pobreza digna y aseada, con su generosidad de hidalgo pobre, con su discreción. Por delicadeza, don Amancio ya estaba cambiando de tema y señalando con el índice la prensa. Le preguntó si había leído el editorial sobre la bomba atómica. No, no lo había leído, y su cantor pensó con ternura, como preguntarle si últimamente había leído los discursos del Belisario Roldán. El viejo movió la cabeza con pesadumbre. Todo depende, quiero decir, abuelo Amancio. El viejo lo observó con curiosidad. Marcelo hizo un gran esfuerzo y aclaró. Digo, tal vez un día pueda emplearse para algo bueno. ¿Algo bueno? No sé, quiero decir, un desierto, por ejemplo. ¿Un desierto? Digo, para cambiar el clima. ¿Y será bueno eso, Marcelito? El muchacho se sentía cada vez más avergonzado. Detestaba dar la impresión de saber algo más que los otros, dar lecciones, explicar. Le parecía una grosería, sobre todo con respecto a alguien como don Amancio, tan indefenso, pero no podía retroceder. Pienso, quizá, países que sufren de hambre. Leí una vez en esas regiones donde casi no llueve, en la frontera de Etiopía, me parece. Don Amancio volvió su mirada al diario como si allí pudiera estar la clave de ese vasto problema. Sí, claro. Yo soy un viejo ignorante, comentó. No, no, no es eso, abuelo, se apresuró a corregir Marcelo, abochornado. Quise decir que... Don Amancio lo miró, pero Marcelo ya no supo qué agregar. Después de un tiempo se apaciguó y el viejo volvió a contemplar la calle a través de la ventana. Fischer, ahora me acuerdo bien, dijo de pronto. ¿Cómo, abuelo? El del campito ese, alemán o algo así. Esa gente que vino con la guerra última, gente trabajadora con ideas, volvió a considerar los árboles de la calle, abajo pensativo. Sí, esa gente sabe lo que hace, gente de progreso, sin dudamente. Después de un instante agregó, pero sin embargo aquellos eran lindos tiempos, no había tanta ciencia, pero había más bondad, nadie tenía apuro, matábamos el tiempo tomando mate y contemplando el atardecer desde la galería. La gente no sabía tantas cosas como hoy en día, pero era más desinteresada. El campo era pobretón,
sobre todo el nuestro, esa costa de la Magdalena, pero era grande y noble, hasta la misma ciudad era distinta. La gente era comedida y cortés. A medida que iba oscureciendo, los silencios se hacían más largos y profundos. Marcelo miraba la silueta del anciano contra la ventana. ¿En qué pensaría en sus largas noches solitarias? El mundo se ha llenado de mentiras, mijo. Todos desconfían. Cuando fuimos con mi padre a la banda oriental, con motivo del fallecimiento del tío Saturnino, ni documentos para viajar se precisaban. Volvió a callarse. Luego, golpeando levemente el diario con la mano, agregó: y ahora esos bombardeos, esas criaturas del Vietnam. ¿Y vos, Marcelito, qué opinas? Yo, tal vez un día las cosas cambiarán. El viejo lo consideraba con melancólica atención. Luego, como si hablara para sí mismo, dijo: todo puede ser, Marcelito, pero me parece difícil que el campo vuelva a ser lo que fue, con sus lagunas, sus Andes rosados, sus teruterus. Caía la noche. Bueno, el señor Marcelino, Marcelo, ¿no? El señor, el que está acá, don Amancio, se come las palabras, no dice ciudad, dice ciudad, con una tilde en la A. Y digamos, dentro del diálogo es como el personaje habla. Por esa razón, cuando escribimos, si el personaje habla de tal manera, pues así tenemos que escribirlo, ¿no? Todos tenemos aquí, por ejemplo, en mi territorio donde yo vivo, que es el Valle del Cauca, regularmente no decimos PAM. Hasta me cuesta decir PAM con N. Y siempre decimos PAM con M. Pues está mal escrito, pero así es como decimos, así tiene que quedar en el guión. Por eso, digamos, esas diferencias tenemos que tenerlas en cuenta. Eso no lo podemos hacer como narradores. El narrador no puede escribir mal. El personaje sí lo puede hacer. El personaje tiene unas características, nos está dando indicios de qué tipo de persona es, que es un pampero, es un campesino, o más allá es una persona que disfrutó de una Argentina de campo, ¿no? Entonces, está mal escrito, pero es como se tiene que, como va, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues no está mal escrito, así es que tiene que ir. Pero cuando narramos tenemos que ser muy cuidadosos en que todo tiene que estar bien escrito como, digamos, según las reglas de la RAE, ¿no? Que es nuestro diccionario. Bueno, vamos a pasar entonces a El Payaso. Imitó a Quique hablando sobre las necrologías, contó chistes, recordó anécdotas cómicas de la época en que enseñaba matemáticas. Lo encontraban mejor que nunca, pleno de vitalidad y energía, y de pronto intuyó que aquello comenzaría con invencible fuerza, pues nada podía frenarlo. Una vez el proceso iniciado, no se trataba de algo horrendo, no aparecían monstruos, y sin embargo le producía ese terror que solo se siente en ciertos sueños. Poco a poco fue dominándolo la sensación de que todos empezaban a ser extraños, algo así como lo que se siente cuando se ve una fiesta nocturna a través de una ventana. Los vemos reírse, conversar, bailar en silencio, sin saber que alguien los está observando. Pero tampoco era eso exactamente, quizá como si además la gente quedara separada de él, no por el vidrio de una ventana o por la simple distancia que se puede salvar caminando y abriendo la puerta, sino por una dimensión insalvable, como un fantasma que entre personas vivientes puede verlos y oírlos sin que ellos lo vean ni lo oigan. Aunque tampoco era eso, porque no solo los estaba oyendo, sino que ellos lo oían a él, conversaban con él. En ningún momento experimentaban la menor extrañeza, ignorando que el que hablaba con ellos no era ese, sino una especie de sustituto, una suerte de payaso usurpador, mientras el otro, el auténtico, se iba paulatinamente y pavorosamente aislando, y que aunque moría de miedo, como alguien que ve alejarse el último barco que podía rescatarlo, es incapaz de hacer la menor señal de desesperación, de dar una idea de su creciente lejanía y soledad.
Y así, mientras el barco se alejaba de la isla, empezó a contar una divertida historia de su época de estudiante, cuando inventaron un poeta húngaro, protegido por una princesa también inexistente. Estaban hasta aquí de Rilke y del esnovismo rilkeano. Cargaban las tintas a medida que fueron tomando confianza. Publicaron 2 poemas en francés de Teseo, unos fragmentos de memoria y finalmente aseguraron que era leproso. La idea era lograr que Guillermo de Torre publicara una nota en La Nación. Todo el mundo se moría de risa y el payaso también, mientras el otro veía como el barco se hacía más y más diminuto. El surgimiento de los hermanos. Entre mentiras y llamaradas, entre el éxtasis y el vómito, le volvía más confusa la existencia, más angustioso el gran cóctel. ¿Dónde habían quedado los absolutos? Desde dentro de los presionaban los rebeldes, querían actuar, pronunciar palabras decisivas, combatir, morir o asesinar antes de verse envueltos en el carnaval. Los insolentes Nachos, las ásperas Agustinas y Alejandra. ¿Se había realmente vivido? ¿Y dónde? Si en aquella casa, si en la otra, si en aquel mirador. Iban al archivo de los diarios, querían saber qué ansiedad tiene la gente de ese carnaval por el absoluto, qué insaciable sed. Era verdadera aquella noticia, como si lo más apócrifo no fuera lo que se acumula en los archivos, pero no importaba, seguían las preguntas, si esos personajes vivieron y cómo, dónde, sin comprender que nunca murieron, que desde sus reductos subterráneos lo acosan de nuevo, lo buscan y lo insultan, o quizá fuese al contrario, quizá fuera él que los necesita para sobrevivir, y así espera Agustina ansiosamente, aguarda que reaparezca. Máscara del conferenciante que habla ante señoras, que sonríe y presenta simulacros de buena crianza, de correcto caballero, de señor bien vestido y normalmente alimentado. A no temer, damas y caballeros, esta fiera está amaestrada, sus dientes han sido limados, extraídos, carcomidos, debilitados por comidas convenientes. Ya no sale el animal que devora carne cruda, que asalta y mata en la selva, ha perdido su majestuosa barbarie. Pasen, señoras y señores, espectáculo rigurosamente para familias. Lleve a su tía en el día de la tía y a su madre en el día de la madre. Aquí lo pueden ver, media vuelta a la derecha. Hop, salude al respetable público, así, muy bien. Tenga su terrón de azúcar. Jo, damas y caballeros, estrictamente para familias. Poderoso león de la selva. Sueñas, dócilmente ejecutas piruetas preestablecidas con leve y tierna y secreta ironía. Pobres, al fin de cuentas, hay chicos que me quieren. Así, una vueltita, salto al aro, 1, 2. Oh, excelente. Y sueño con la selva en sus crepúsculos antiguos, mientras distraídamente hago las pruebas. Correcta y buenamente salto por el aro en llamas. Me ponen sobre una silla, rujo abstraído, mientras recuerdo las pálidas lagunas en las praderas a las que un día he de volver, ya para siempre. Lo sé, lo creo, lo necesito. Devorando a un domador, a título simbólico como adecuada despedida en un acto de locura, dicen los diarios. Inesperadamente su cabeza desapareció entre las fauces, chorreando sangre. ¡Qué horror! Hundió el pánico, mientras por el momento sueño con aquella patria violenta pero candorosa, el orgullo principado, las ceremonias del huracán y de la muerte, prófugo de la vergüenza, desnacido de la suciedad de cerdo, a la castidad del pájaro y la lluvia, a la altiva soledad. Pasen, damas y caballeros, esta fiera está amaestrada, espectáculo rigurosamente para familias, aquí lo pueden ver. Oh, salude al respetable público, mientras medito en la selva, dura pero bella, en sus noches de luna. Era mi madre. Se celebra la salida de un libro de T.B. sobre la muerte y la soledad. En las fotografías de la revista pudo ver una multitud que tomaba copas, comía sándwich y reía. Se alcanzaban a distinguir las caras de siempre, incluyendo los enemigos mortales de T.B., los que antes del cóctel y después, y aún durante la misma reunión, a sus espaldas hacían chistes sobre los poemas.
Nietzsche pensó, necesidad de conversar con un analfabeto, de tomar aire fresco y puro, de hacer algo con las manos, una mesita, arreglar el triciclo de una chiquita como Erika, algo humilde, útil y limpio. Apagó la luz, como en otros momentos parecidos de asco y tristeza por los hombres, por él mismo, volvió al recuerdo aquel, porque ¿qué tenía de primordial en su vida? Llevaba los apuntes de cálculo infinitesimal al doctor Grinfeld en el crepúsculo. Las cúpulas plateadas del observatorio comenzaban a destacarse con su sereno misterio en la oscuridad que bajaba suavemente, como callados vínculos con el espacio cósmico. Caminaba por los senderos entre los introvertidos árboles del bosque de la Plata, el universo armonioso de los astros en sus eclípticas, los exactos teoremas de la mecánica celeste. Sintió la necesidad de volver a La Plata, a la casa ahora ajena, para espiarla como un intruso, como un ladrón de recuerdos, y volvió a recordar aquella tarde de verano en que llegó y entró silenciosamente y la vio allí de espaldas, sentada a la gran mesa solitaria del comedor, mirando a la nada, es decir, a sus memorias. En la oscuridad de las persianas cercadas, en la sola compañía del tic-tac del viejo reloj de pared, en el tiempo feliz en que festejaban sus cumpleaños, y yo era feliz y nadie estaba muerto, y todos estaban alrededor de la enorme mesa chipendale y los grandes aparadores y trinchales de otro tiempo, con el padre en una cabecera y la madre en la otra, con las risas cuando Pepe repetía sus cuentos, las inocentes mentiras de aquel folclore familiar, y estar yo sobreviviente a mí mismo como un fósforo apagado, la mesa puesta con más lugares, con mejores dibujos de losa, con más copas. ¿Qué tal, mamá? Le había dicho. Pensaba, había comentado y le pareció que sus ojos se empañaban. Sí, claro. El que dijo que la vida es sueño, hijo mío. Él había mirado en silencio. ¿Qué le podía atenuar? Vería hacia atrás 90 años de fantasmagorías. Después buscó algo en aquellos armarios siempre cerrados, con llaves numerosas y recónditas. Ese anillo, ¿ves? Cuando me muera, que lo tenía guardado. Sí, mamá, de mi bisabuela, María San Marco. Era pequeño, de oro, con un sello esmaltado, con una M y una S. Después permanecieron sin hablarse frente a frente. De vez en cuando ella contaba, Fortunata, ¿te acordás? La estancia de don Guillermo Boer, tu tío Pablo, la gota. Había que irse, había que irse. Los ojos de ella volvieron a nublarse, pero ella era estoica, descendía de una familia de guerreros, aunque no lo quisiera, aunque lo negase, todavía la recordaba en la puerta, saludando levemente con su mano derecha, de manera no demasiado fuerte, no fuera a creer esas cosas. Desde lejos volvió la cabeza, sola, de nuevo, para corazón mío, no pienses. En la calle 3 los árboles empezaban a imponer su callado enigma del atardecer. Todavía volvió una vez más la cabeza con su mano. Tímidamente, ella repitió la seña. Bueno, pues lo vamos a dejar hasta acá porque resulta y pasa que en donde estoy viviendo han habido problemas hoy con la energía y me han dejado sin luz. Bueno, tengo la luz de mi lámpara. Entonces, ahora lo dejamos hasta ahí para recalcar que Ernesto Sábato pues utiliza, siempre habla mucho del yo, ¿no? Habla desde el yo. Y es un paseo, a mí me parece ese un paseo muy intrincado, es un paseo muy intenso. Eh, mm, Sábato es muy difícil de leerlo de manera así como veloz, pues, con una velocidad pasmosa. Eh, es un escritor que hay que comerlo suavemente, con delicadeza, hay que saborearlo. Entonces, bueno, esto es literatura profunda. Eh, Les agradezco a los que se han conectado. Aquí me volvió otra vez la luz. Pero bueno, quedamos en la página 97. Bueno, será porque tengo creencias
y creo en ciertas cosas, en las sincronías, y pues todo me dice que si pasó lo que pasó, que se fue la energía y que ya había dicho el que hasta aquí, pero pues volvió la energía, pues vamos a dejarlo hasta este momento. Después continuamos y la próxima sí vamos ya a pasar de la página a 100. Hemos quedado en la página 97. Muchas gracias, eh, que tengan un lindo día, una linda noche, según sea el momento en que vean este video. Muchas gracias.